Hola, bueno, ustedes ya me conocen, soy Rodolfo Ayala, su profesor de geomática. Bienvenido a mi casa. Eh, Vamos a partir con la unidad 1, ¿ya? En el sistema yo les subí la información Reco 1, Reco 2, acerca de los contenidos que vamos a ver en la unidad 1. Vamos a hacer una clase cortita, unos 30 minutos, para no aburrirlos, porque cuando son demasiado largas las clases aburre y uno empieza a pensar cualquier cuestión y se olvida de la materia. Así que van a ser cápsulas, unas de una media hora yo creo, y así usted se relaja un poco, se distrae y ahí vuelve a la carga con otro video, ¿ya? Así que hasta donde alcancemos vamos a hacer estas clases de 30 minutos, ¿ya? Así que vamos a partir. Les voy a compartir pantalla de la diapositiva que les envié al sistema. Esta diapositiva está en Reco, en Teams también está compartida, así como en los contenidos que van a ver en todo el semestre. ¿Ya? Así que voy a apretar F5. Ahí sí. Ya. Bueno, estos son los contenidos de la unidad 1 que vamos a ver a continuación. En cuanto a lo que son las evaluaciones, lo vamos a ver en otro archivo. No en video, sino que más que nada, igual podría hacer un videito acerca de las evaluaciones. Lo que pasa es que estos videos se van a almacenar en YouTube y si esto sigue ocurriendo, la idea es que estos videos queden a la posteridad, así que les sirvan a otras generaciones. Así que yo creo que voy a subir un archivo y les voy a comunicar a través de Reco cómo van a ser las evaluaciones, ¿ya? Bueno, esta es la unidad 1, lo que vamos a ver es una introducción a la geomática y los sistemas de información geográfica. Vamos a ver las definiciones clásicas que es geomática y que es un SIG. Bueno, el término geomática es mucho más amplio que un SIG. Una breve reseña de lo que es la historia y los antecedentes. Ya no vamos a profundizar mucho con eso porque eso ya queda más para otro, como para cultura general, ¿ya? Si usted quiere profundizar más en lo que es la historia, cómo se formó la geomática, bueno, lo puede ver por sí mismo. Los componentes y procesos generales de un SIG, ¿ya? Posteriormente, conceptos de formato vectorial raster y cuáles son las características, ventajas y uso de estos formatos, ¿ya? Bueno, voy a mover mi carita para otro lado, por ahí. ¿Ya? Bueno, si nos introdujésemos un poco en el tema de lo que es la geomática, cómo nace esto, nace a partir de la necesidad de información, pero hay un vínculo espacial, ¿cierto? Porque hay muchos descubrimientos, mucha antecedentes, muchos atributos que ocurren en todas partes, ¿ya? Pero normalmente no se le añade, o profesionales de otras áreas no ven el componente espacial que tienen estos atributos, ¿ya? Comúnmente los van y los rellenan en planillas Excel, otros documentos que quedan guardados por ahí, ¿cierto? En algún archivador. Ya nosotros como profesionales de la geomensura que estamos preocupados del tema espacial, del tema de medir la Tierra, hallamos ahí una posibilidad de generar más información con eso, ¿ya? Esto es más que nada lo que recoge la parte de la introducción, ¿ya? Hay una necesidad de información, una necesidad de generar más productos con la combinación de esos antecedentes, ¿ya? Bueno, entonces vemos lo que es la geomática, ¿ya? A grandes rasgos la geomática es una mezcla de muchas disciplinas o recoge los antecedentes, los productos derivados de otras disciplinas, como son la cartografía, la geodesia, la teledetección, perdón, la topografía, y etcétera, ¿ya? Todos los productos que generan estas disciplinas son recogidos por la geomática
y procesados, ¿ya? La geomática se apoya en los sistemas de información geográficos para poder procesar, analizar y modelar estos productos de otras disciplinas, ¿ya? Así, a través de la computación y otros medios digitales, muestran los resultados de estos procesos, ¿ya? ¿Y estos procesos qué son? Procesos de análisis, procesos de modelado, procesos de consulta, almacenaje, y otra pila de verbos que vamos a ver en la definición de la geomática. Bueno, aquí vemos un esquema de lo que les había mencionado anteriormente. Habitualmente son esas las disciplinas que aportan a la geomática, ¿ya? Eso queda un poco más fácil para visualizar la definición anterior. Ya sé que les enreda un poco estar memorizando conceptos, pueden memorizarse ese esquema, quizás sea mucho más sencillo. Simplemente hay una integración de estas disciplinas para aportarle información a geomática, ¿ya? Bueno, ahí vamos a abordar un poco más adelante, en una diapositiva más adelante, dónde se encuentran estas disciplinas, en qué punto aportan a la geomática. Por otro lado tenemos lo que es un SIG. Es un acrónimo, GIS en inglés o SIG en español, Sistema de Información Geográfico. Es una integración de varios elementos. Esta es una definición más o menos antigua. Actualmente, y a medida que avanza la tecnología, se van añadiendo más elementos, pero básicamente son la integración de 4, que son el hardware, el software, datos geográficos y el personal. Por un lado tenemos el hardware, que son los equipos, los computadores, cualquier máquina que ayude a almacenar esta información o a llevarla, no sé, desde el cableado hasta un computador, un celular, una impresora, que ya es parte de este grupo de elementos que pueden, o un plotter también, que pueden exportar los planos que se producen en los sistemas de información geográficos. Tenemos los software, que son los que vamos a ocupar y que van a ocupar en el futuro en el mundo laboral, y que estos habitualmente son llamados los SIG. Ya es una, de hecho ahí más abajo en la definición coloco que habitualmente la gente le dice SIG al software, ¿ya? Y a la información que está dentro de los software. Entonces los datos geográficos vienen siendo la información en sí, los planos, la base de datos, la información guardada en tablas y claro, toda la documentación que utilicemos para generar producir estos análisis. Y finalmente el personal, ya son 4 elementos fundamentales, ahí vamos a ver que faltan 2, ¿ya? El personal que vamos a hacer nosotros como profesionales. Y ustedes como futuros profesionales que van a trabajar con esto, van a adquirir la experiencia, el conocimiento y van a trabajar y procesar estos datos, ¿sí? Claramente esto es un sistema. Si llega a faltar uno de esos sistemas, o sea, de estos componentes, simplemente no va a funcionar el sistema. Eso, bueno, van a aprenderlo en otras asignaturas como sistema de administración, por ejemplo, ¿ya? O ingeniería de sistemas también. Van a ver que todo esto es un sistema y si uno de estos componentes falla o falta, esto no funciona. ¿Ya? Todo esto, estos componentes, sirven para, ahí está la pila de verbos. Tampoco pido que se los memoricen, pero que los manejen, ¿cierto? Que captura de información, claramente todo lo que usted registre, ya sea de planos, base de datos, documentos impresos, planos impresos, todo lo que usted recoja, todos esos antecedentes, se van a registrar en un computador y van a poder trabajarse en el futuro. Todo eso es captura de información. Esto se almacena, o sea, ya, y también la captura se refiere a ir a terreno, medir,
medir con un taquímetro, tomar fotos, o el satélite que tome imágenes de la Tierra. Todo eso es captura de información que va a quedar almacenada. Y ahí viene el segundo verbo, ¿cierto? Almacenar. Esa información se almacena en discos duros o en nubes en la actualidad, ¿ya? Después de eso viene manejar la información, ya sea copiarla, editarla o filtrarla. Ya quizá no me sirva toda la información que yo capture y almacene, y tan solo me sirven algunos antecedentes, entonces eso yo lo filtro. Estamos hablando de tablas de información, de base de datos. También lo vamos a ver todo esto de a poquito, todos estos conceptos. Analizar la información se refiere a, por ejemplo, yo tengo una pila de antecedentes y yo quiero saber cuáles son los valores más altos, los más bajos, sacar promedios, desviaciones estándar, sacar filtros, y esos filtros hacer este tipo de análisis estadístico puede ser, o generar otro tipo de producto, ¿ya? Modelar esta información puede referirse a generar modelos tridimensionales, puede ser, modelar algo que puede pasar en el futuro, o modelar algo que pasó entre dos épocas. Eso ya es interpolación de datos. O sea, yo tengo, por ejemplo, una excavación, tengo la excavación que ocurrió en una fecha tanto, ya, por ejemplo, el año 2015, y tenemos otra excavación que ocurrió en el 2020, y yo quiero saber, no sé, pues quizá entre medio hubo otra excavación que no sabemos, y a través de una interpolación, aunque es medio absurdo el ejemplo, podemos determinar cuánto pudo haberse excavado, o quizá el derretimiento de un glaciar, que es más, creo que es un ejemplo más ad hoc. Tenemos dos fechas distintas y podemos interpolar qué sucedió entre medio, ¿ya? Aunque habitualmente para estos casos se extrapola, ¿ya? Estamos haciendo un modelado de una extrapolación mejor. Tenemos dos épocas en que estaba a cierto estado el glaciar, perdón, y tenemos una época actual, y queremos saber qué va a pasar en 50 años más. Eso lo podemos modelar, ¿ya? Con esas dos épocas, y considerando otras variables como, por ejemplo, el aumento de temperatura. Podemos ir añadiendo otros factores y podemos ahí modelar qué podría pasar en el futuro, cómo va a quedar ese glaciar en un futuro más lejano, ¿ya? O en la época que determinamos. Eso se refiere al modelar. Con los datos que tenemos, con la información cartográfica que poseemos en estos momentos, ver en el futuro qué podría pasar. Y claro, y tomar las medidas pertinentes, si es que a alguien le interesa. ¿Ya? Bueno, mejor, ahorro mis palabras. Y representar en todas sus formas la información geográficamente referenciada, ¿ya? Representar me refiero a expresarla en planos, expresarla en planos impresos, puede ser, o en planos digitales, ¿ya? Y de esta manera se puede planificar, como he mencionado. Estos modelos pueden dar alerta a las autoridades, no solamente con el tema de los glaciares, también puede ser temas forestales, enfermedades, no sé, elaborar modelos y expresarlos en cartografía. Claro, habitualmente se ven gráficas, ¿cuánto se llama? En XY, ¿cierto? Como va aumentando exponencialmente, por ejemplo, en este caso el virus. Pero eso también puede ser llevado a la cartografía. He visto por ahí que han aparecido planos con modelados de cómo se va expandiendo el virus, ¿ya? Eso puede ser un ejemplo chuta, mejor no me meto en ese sector porque está lleno de contagiados, ¿ya? Esa es una forma de utilizar la cartografía y los SIG, ¿ya? De hecho, eso se hace en SIG. O sea, si tengo los contagiados por ahí, vamos a ver un ejemplo de cómo nació, de hecho, la geomática, que tiene mucha relación con lo que está pasando ahora. Es parecido, ¿ya? Y ahí tenemos otras definiciones más sencillas. Y más abajo menciono, no les voy a leer lo que está ahí porque ya es absurdo que les vuelva a leer lo mismo, simplemente me baso en lo que lo utilizo como apoyo, la diapositiva.
Pero usted habitualmente cuando vaya a trabajar, la gente de alrededor le va a decir, ay, trabájame en el SIG, ábrete el SIG, y están refiriéndose al ArcGIS, o al Mapinfo, o al QGIS, o al software que esté trabajando. Algunos autores ya definitivamente han aceptado esto, y han dicho, ya, sí, ya, eso es el SIG, ya, el software. Pero como les menciono, es un sistema completo de varios elementos, 4 a 6 elementos, que esos son lo que realmente es un SIG. ¿Ya? Seguimos con la definición. Aquí también tenemos más definiciones sobre SIG. Por ejemplo, acá tenemos un esquema donde se desglosa varias capas de información lo que es el mundo real. ¿Ya? Por ejemplo, abajo tenemos la cubierta de lo que es el mundo real, la realidad en lo que nosotros vemos, y esto puede ser expresado en capas de información. Si usted ya ha tenido ramos como topografía 1, por ejemplo, o dibujo de ingeniería, ha visto AutoCAD, y en AutoCAD la información se expresa en layers diferentes. Un layers, por ejemplo, para expresar la topografía, por ejemplo, las construcciones. Eso, la forma, lo mejor es ir ordenándolo en capas distintas. Uno para construcciones, otra capa para vegetación, otra para hidrología, otra capa para lo que sea, ¿ya? De esa forma, todos los elementos que sean de una misma especie quedan guardados en su layer respectivo. Ya es lo mejor, porque primero que establece un orden, y de esa forma es más fácil filtrar la información. Acá en los SIG es la misma cosa, usted va a generar coberturas de una misma especie para cada temática, ¿cierto? Todo lo que sea vegetación va a ir junto, toda la construcción junto, etcétera, ¿ya? Y eso forzosamente va a ser así, más adelante se va a dar cuenta con los ejercicios que vamos a ver que no hay manera de equivocarse, ¿ya? O sea, si usted mete una casa entre medio de la vegetación, la información relacionada con árboles va a decir altura del árbol, el grosor del tronco, la especie del árbol, y si usted mete una casa ahí, ¿cómo le va a poner grosor del tronco a una casa? Entonces no va a cuadrar la información ni va a decir, chuta, me equivoqué, esta casa no va acá, va en la cobertura de construcciones. ¿Ya? Entonces esa es la manera de darse cuenta que uno lo está embarrando. ¿Ya? Acá se destaca que la diferencia de un SIG, cuál es el aporte que hace un SIG versus un sistema de información administrativo. Ya los sistemas de información administrativo son bases de datos netamente sin una ayuda o un apoyo gráfico. Usted solamente ve letras, números, tablas y nada más que eso, como si fuera no sé si ha trabajado con archivos Access. Me imagino que con planillas Excel sí, ¿ya? Esa información no tiene relación espacial con nada, solamente usted ve datos y números, ¿ya? En cambio, los software SIG manejan esa información en base de datos, en tablas. No son planillas Excel como tal, pero se puede trabajar con ellas, pero son planillas propias de los software SIG. Y además tiene una componente gráfica, es decir, yo puedo visualizar espacialmente dónde se ubican esos elementos. Y además, claro, viene acompañado esta información. ¿Ya? Esa es la diferencia y en lo que se enriquece el aporte espacial y gráfico que tienen los SIG. Y obviamente se puede sacar y derivar mucha información con esta componente espacial. Bueno, vamos al tema de la historia. Como les prometí, tiene mucha relación con lo que está pasando ahora, lo que es el origen de los SIG, o de la geomática, mejor dicho. Como pueden apreciar acá, había un caballero, ¿cierto? Dr. John Snow, que en su época hubo una explosión de cólera, ¿cierto? En el lugar donde él vivía, en Londres, ¿ya? En el distrito de Soho. Entonces este caballero se dio cuenta de que
llevando, ¿cierto?, un registro de la información, por ejemplo, del lugar donde vivía cada persona que se iba enfermando, o claro, o sea, iban falleciendo, pudo determinar, esto plasmándolo en una cartografía, o sea, al tipo se le ocurrió todo esto, eh, pudo encontrar con certeza el lugar más o menos de donde estaba ocurriendo el brote, ¿ya? En este caso era un pozo que estaba contaminado, claro, y todos iban a sacar agua de ahí y se iban muriendo, ¿ya? Entonces, y claro, o sea, ahora se da más o menos lo mismo, o sea, hay cartografía que usted está viendo que está saliendo por ahí por las redes sociales, donde dice, ah, aquí está todo enfermo, y claro, es un tema más o menos similar, acá claro, ya está popularizado, pero en esa época no lo era tanto, no estaba tan expandido el tema de la computación, año 1800. Pero al tipo se le ocurrió esta manera de hacerlo, y como se puede apreciar aquí en la diapositiva que le estoy mostrando, está lleno de puntitos negros. Esos puntitos negros son los casos y muertes, si es que esta persona se le ocurrió diferenciar entre ambos atributos, entre fallecidos y contagiados, que hay una densidad más o menos notoria en la parte central donde está este punto, este círculo rojo que yo dibujé, no es parte del plano, y ahí dice, oye, algo sucede ahí, ya algo está pasando, debiéramos investigar, obviamente con todas las precauciones que habían en esa época para ir a esos lugares contagiados. Ahí tenemos un zoom más o menos de lo que ocurría, ¿ya? Ahí donde dice pump en inglés, que es viene siendo la bomba, ¿cierto? Donde está el agua, se puede apreciar, y ahí está lleno de casos, ¿cierto? Ahí está, a ver, al ladito, todos los casos posibles, quizás fallecido o contagiado, yo creo que falleció. Y ahí puedo establecer entonces la causa de lo que sucedía. Obviamente, si yo tengo simplemente una planilla Excel con todos los fallecidos y las direcciones, a simple vista yo no me doy cuenta de eso, ¿ya? Quizá ordenándolo alfabéticamente, veo que todas las calles son iguales, no sé. Pero uno viéndolo en una planilla Excel no podría darse cuenta de esto, ¿ya? Si yo llevo esos datos de esas direcciones a algo espacial, ahí me puedo dar cuenta de la cantidad de casos que ocurren en un solo lugar espacialmente hablando. Y ahí el plus que tienen los SIG versus sistemas de información administrativo, que está en la componente espacial. Y ahí me puedo dar cuenta de esto. ¿Ya? Bueno, pasando, ese fue el caso histórico, cómo nació, bueno, y ahí obviamente fue evolucionando, aparecieron los computadores, aparecieron los software, las herramientas y todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Y esto sigue evolucionando, o sea, está el tema, originalmente no había, bueno, sí había internet en esa época, pero masivamente, y que, chuta, uno, oh, quiero una herramienta, bajemos el plugin, pum, lo instalamos y tengo una herramienta nueva en nuestro software SIG. No era tan fácil antes la cosa, ¿ya? Hoy hay software gratuitos como QGIS, antes no eran software pagados, ahora se están abriendo las puertas un poco, y no solamente QGIS da esa facilidad de bajarlo, sino que también hay diseñadores, hay programadores que aportan de manera gratuita herramientas que a nosotros nos sirven. Incluso usted mismo puede programar su herramienta y aportar a la comunidad, ¿ya? Entonces, cada vez se va abriendo más y avanzando más la tecnología. Entonces, siempre hay que estar estudiando esto y no quedarse estancado. Ya, entonces, acá tenemos los elementos que componen un SIG. ¿Ya? Elementos que componen un SIG. Tenemos lo que ya había mencionado, que eran el hardware. Puede ser el computador en sí, un notebook, una tablet, la impresora o el plotter. Ahí vamos a ver en la unidad 2 lo que es un plotter, si es que no lo conoce. Ya, se lo voy a decir para que no dejarlo en suspenso. El plotter es una impresora grandota, bien grande. O sea, uno tiene la impresora en su casita, ¿cierto? Si es que algunos tienen. Donde mete la hojita carta, la hoja de oficio, y eso es todo. Ya los plotters son unas impresorotas bien grandotas que imprimen en formato A0 y quizá un poco más grande, donde se pueden imprimir planos, ¿ya? Hay escáner,
también hay escáner pequeños y escáner grandotas, tan grandes como los plotters, donde uno mete la hoja, el plano gigante a cero, ¿cierto? Y puedo así de esa manera escanear esos planos, porque no es muy llevadero estar escaneando un plano a cero en un escáner chiquitito, aunque se puede hacer, pero bueno, más engorroso. El cableado, la red y los servidores, todos esos componentes espaciales nos sirven para mantener este SIG. Otro de los componentes SIG es el software, que lo que ya había mencionado que vamos a utilizar, ArcGIS, MapInfo y otros similares como QGIS, por ejemplo. Y otros más, o sea, no solamente desde una planilla de Excel, un bloc de notas, un Paint, todo eso que apoye y haga crecer al SIG también es parte de este sistema. Ya no solamente el SIG, el sistema, la plataforma SIG como tal. Datos. Datos tenemos los del mundo real, los documentos que usted tiene como antecedentes, los que descarga por internet, los planos impresos, todo eso es parte de los datos, ¿ya? Obviamente esta información usted a veces tiene que tratarla, tiene que depurarla, filtrarla, y de esa forma poder trabajar con ella. No crea que esto viene limpio, listo, llegar y colocar, a veces tiene que, chuta, está todo, no tiene estandarización, la información viene toda mal escrita, falta de ortografía, de repente viene información vacía, no sé. Entonces hay que depurarla a veces. La mayoría de las veces hay que hacerlo, ¿ya? No crea que es un mundo perfecto. El personal, que éramos los, como les he mencionado, los profesionales que vamos a ser nosotros, y otros de áreas afines, ¿ya? Topógrafos, cartógrafos, geomensores, geógrafos, etc. También arquitectos y toda persona que conozca estos sistemas es bienvenido, ¿cierto? O quizá no tan bienvenido en nuestra área. Ojalá se mantenga para nosotros solamente, ¿cierto? Así tenemos nuestro nicho laboral asegurado. Administración, ¿ya? Debes saber que estas plataformas obviamente no son para uno solo. O sea, ¿qué saco yo con tener mi cartografía, producir mi información y todo eso si me la voy a dejar para mí mismo? No tiene sentido. O sea, ¿cómo gano plata trabajando con esto? ¿Cómo produzco para quién? Para mí mismo, ¿ya? No hay que ser tan tacaño, ¿cierto? No, esto se trabaja en organizaciones, entidades gubernamentales, públicas, privadas también. Se establecen jerarquías de trabajo, ¿ya? Y grupos de trabajo, donde hay editores, ¿cierto?, que trabajan la información, apoyados con otros departamentos que le aportan información, y dicen, oye, ¿sabes que te traje un expediente? Pum. Eso me hacen a mí, ¿ya? Yo les dije, yo trabajo en un municipio, y a mí, yo soy el editor y el que mantiene la información. A mí me traen un expediente con información, con documentos, con planos, y los cuales yo tengo que llenar e ingresar al sistema. ¿Para qué? Yo trabajo toda esta información, la subo al sistema, y así los otros en el municipio la pueden visualizar, pueden planificar y ver si tienen algún trabajo que hacer en algún sector, ven que yo ingresé una información nueva, nuevos antecedentes, está pasando algo nuevo, cambió la información, entonces ellos se dan cuenta de eso y pueden planificar en función de eso, o mantenerse al tanto, informarle a la gente, que no solamente gente que trabaja en el municipio, también gente externa que necesita un documento, necesita saber qué pasa con su casa, ¿ya? Entonces todo esto es la parte administrativa, ¿ya? Usted no va a estar solo trabajando, va a estar con un equipo de trabajo y gente que necesita saber de esta información para poder tomar decisiones. Ese es el tema de la administración. Y aplicaciones. Las aplicaciones vienen siendo las herramientas que usted va a bajar a su celular, por ejemplo, y no solamente para visualizar, también hay aplicaciones que te permiten tomar datos de terreno, aplicaciones de celular, hacer una especie de GPS tracker, o sea, como ¿cuánto se llama? Que te registre los valores del GPS, a pesar de que sea un celular, igual podría servir algo de la precisión, para tomar datos de terreno, ¿ya? O sea, ese nivel
de tecnología se está llegando, o ya se llegó, y eso aportar un poco también a lo que es la cartografía, aunque teniendo en consideración que es un celular y no tiene mucha precisión. ¿Ya? Distinto por ejemplo, les pongo el caso que es distinto medir con un celular, con el GPS del celular, a medir con equipos geodésicos, ¿ya? Así que no crean que, pero con el puro celular lo hago. Tiene mucha imprecisión de metros, así que no se fíen de eso, solamente es una referencia, ¿ya? Esas son las aplicaciones, lo que es el celular. Ahí tenemos un esquema de lo que le acabo de decir. Todos estos componentes aportan a lo que es un SIG, ¿ya? Así que, bueno, ahí vemos lo que es la administración, le aporta al SIG, como les decía, las organizaciones, por ejemplo, el computador principal que está arriba, es quien nutre a los demás con datos, y de ahí hacia abajo las jerarquías se van informando de lo que sucede. Dependiendo de la jerarquía pueden ser órdenes, ¿cómo se llama? Que muchos tengan privilegio de editar, o sea, no solamente, porque yo les dije que yo editaba y los demás informaban. Pueden ser grupos de trabajo en donde todos editan, estableciendo cierto orden, ¿cierto? Y así muchos de los demás también pueden, o también pueden ser colaborativos, ¿ya? Otros departamentos podrían tener acceso a editar la información, y así yo me informo gracias a ellos. Bien, lo otro ya está bien, me imagino, expresado, lo que es el personal, el software sigue en sí, los datos que obtenemos de terreno o de documentación, el hardware y las aplicaciones de celular, por ejemplo, o de tablet, que no necesariamente mantienen el SIG como el software lo haría, simplemente sirven para visualizar y hacer pequeñas ediciones a la cartografía. Bien, creo que hemos alcanzado el tiempo, fue media hora de aburrimiento, espero que no, que se hayan entretenido. Voy a hacer otra cápsula después, con la unidad 1, ¿ya? Así que nos vemos en otro video. Eso.